Estimados amigos, el tema de mi intervención es la situación en Donbass y el curso de la operación militar especial para liberarla del régimen neonazi que tomó el poder en Ucrania en 2014, como resultado de un golpe de Estado armado. Me dirijo a ustedes hoy, a todos los ciudadanos de nuestro país, a personas de diferentes generaciones, edades y nacionalidades, al pueblo de nuestra gran madre patria, a todos los que están unidos por la gran Rusia histórica, a los soldados y oficiales, a los voluntarios, que ahora luchan en el frente, que están en servicio de combate, a nuestros hermanos y hermanas, residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Jersón y Zaporozhye, y de otras zonas liberadas del régimen neonazi. Se tratará de medidas necesarias y urgentes para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia, de apoyar el deseo y la voluntad de nuestros compatriotas de determinar su propio futuro y de la política agresiva de algunas élites occidentales, que intentan, por todos los medios, mantener su dominio. Y para ello, tratan de bloquear y suprimir cualquier centro soberano independiente de desarrollo para seguir imponiendo groseramente su voluntad a otros países y pueblos, para imponer sus pseudovalores. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y, en última instancia, destruir nuestro país. Ya están diciendo abiertamente que fueron capaces de dividir la Unión Soviética en 1991, y ahora ha llegado el momento de que la propia Rusia se rompa en una multitud de regiones y zonas fatalmente enemistadas. Y llevan mucho tiempo tramando esos planes. Han fomentado las bandas de terroristas internacionales en el Cáucaso, han empujado la infraestructura ofensiva de la OTAN cerca de nuestras fronteras, han hecho de la rusofobia total su arma y durante décadas han cultivado, a propósito, el odio a Rusia, especialmente en Ucrania, a la que prepararon el destino de una cabeza de puente antirrusa y convirtieron al pueblo ucraniano en carne de cañón y lo empujaron a una guerra con nuestro país. Desataron esta guerra ya en 2014, utilizando las Fuerzas Armadas contra la población civil, organizando un genocidio, un bloqueo y el terror contra las personas que se negaban a reconocer al gobierno surgido en Ucrania como resultado del golpe de Estado. Y después de que el actual régimen de Kiev rechazara públicamente una solución pacífica al problema del Donbass, y además anunciara su pretensión de disponer de armas nucleares, quedó absolutamente claro que era inevitable una nueva ofensiva a gran escala contra el Donbass, como ya había ocurrido en 2 ocasiones anteriores. Y luego, igual de inevitable, seguiría un ataque a la Crimea rusa, a Rusia. En este contexto, la decisión de lanzar la operación militar preventiva era absolutamente necesaria y la única posible. Sus principales objetivos, la liberación de todo el territorio de Donbass, eran y siguen siendo los mismos. La República Popular de Lugansk ya está prácticamente limpia de neonazis. Los combates continúan en la República Popular de Donetsk. En 8 años, el régimen de ocupación de Kiev ha creado aquí una profunda línea de fortificaciones de larga duración. Asaltarlas de frente supondría un gran número de bajas, por lo que nuestras unidades, y también las unidades militares de las repúblicas del Donbass, están operando de forma sistemática y competente, utilizando equipos, salvando el personal y liberando la tierra de Donetsk paso a paso, limpiando ciudades y pueblos de neonazis, y ayudando a la gente que el régimen de Kiev ha convertido en rehenes y escudos humanos. Como saben, la operación militar especial implica soldados profesionales que sirven bajo contrato. Formaciones de voluntarios también luchan codo a codo con ellos. Personas de diferentes nacionalidades, profesiones y edades, verdaderos patriotas, se han levantado para defender a Rusia y al Donbass de corazón. A este respecto, ya he dado instrucciones al Gobierno y al Ministerio de Defensa para que determinen en su totalidad y lo antes posible el estatus jurídico de los voluntarios y combatientes de las unidades de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Debe ser el mismo que el de los militares regulares del ejército ruso.
incluyendo el apoyo material y médico y las garantías sociales. Debe prestarse especial atención a la organización del suministro de equipos y pertrechos, a las formaciones de voluntarios y a las unidades de la milicia popular en Donbass. Durante las principales tareas de defensa del Donbass, nuestras tropas, basándose en los planes y decisiones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor sobre la estrategia general de acción, también liberaron de neonazis importantes zonas de las regiones de Jersón y Zaporozhye y algunas otras. Como resultado, se ha formado una larga línea de contacto de más de 1000 kilómetros de longitud. ¿Qué quiero decir hoy públicamente por primera vez? Ya desde el inicio de la operación militar especial, incluso en las negociaciones en Estambul, los representantes de Kiev reaccionaron muy positivamente a nuestras propuestas. Y estas propuestas estaban relacionadas principalmente con garantizar la seguridad de Rusia, nuestros intereses. Pero es obvio que una solución pacífica no convenía a Occidente, así que después de alcanzar ciertos compromisos, Kiev recibió la orden directa de torpedear todos los acuerdos. Ucrania recibió más armas. El régimen de Kiev desplegó nuevas bandas de mercenarios y nacionalistas extranjeros, unidades militares entrenadas según los estándares de la OTAN y bajo el mando de facto de asesores occidentales. Al mismo tiempo, el régimen de represión en toda Ucrania contra sus propios ciudadanos, establecido inmediatamente después del golpe armado de 2014, se ha intensificado en los términos más duros. La política de intimidación, terror y violencia ha adoptado formas cada vez más masivas, horribles y bárbaras. Quiero subrayar que sabemos que la mayoría de los habitantes de los territorios liberados de los neonazis, en primer lugar, las tierras históricas de Novorossiya, no quieren estar bajo el yugo del régimen neonazi. En Zaporozhye, en la región de Jersón, en Lugansk y Donetsk, vieron y constataron las atrocidades cometidas por los neonazis en los distritos ocupados de la región de Kharkov. Los herederos de Stepan Bandera y los castigadores nazis están matando a gente, torturando, encarcelando, ajustando cuentas, masacrando y torturando a civiles. En las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y en las regiones de Zaporozhye y Jersón, antes de que comenzaran las hostilidades, vivían más de 7,5 millones de personas. Muchos de ellos se vieron obligados a convertirse en refugiados, a abandonar sus hogares. Y los que se quedaron, unos 5 millones de personas, están ahora sometidos a constantes ataques de artillería y cohetes por parte de militantes neonazis. Están atacando hospitales y escuelas y perpetrando actos de terrorismo contra civiles. No tenemos derecho moral a entregar a nuestros seres queridos a los torturadores. No podemos dejar sin respuesta a su sincero deseo de determinar su propio destino. Los parlamentos de las repúblicas populares de Donbass y las administraciones cívico-militares de las regiones de Jersón y Zaporozhye decidieron celebrar referendos sobre el futuro de estos territorios y nos pidieron a nosotros, a Rusia, que apoyáramos esa medida. Debo subrayar que haremos todo lo posible para garantizar unas condiciones seguras para los referendos, de modo que los ciudadanos puedan expresar su voluntad, y apoyaremos la decisión sobre su futuro tomada por la mayoría de los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporozhye y Jersón. Estimados amigos, hoy, nuestras Fuerzas Armadas, como ya he dicho, operan en una línea de contacto que supera los 1000 kilómetros, enfrentándose no solo a formaciones neonazis, sino de hecho a toda la maquinaria militar del occidente colectivo. En esta situación considero necesaria la siguiente decisión. Es totalmente proporcional a las amenazas a las que nos enfrentamos. En concreto, para defender nuestra patria y su soberanía e integridad territorial, y para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de la población de los territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de llevar a cabo una movilización parcial en la Federación Rusa. Repito, se trata de una movilización parcial, lo que significa que solo los ciudadanos que actualmente están en la reserva serán objeto de una llamada al servicio militar.
Y sobre todo, los que han servido en las Fuerzas Armadas tienen ciertas profesiones militares y experiencia relevante. Los llamados al servicio militar tendrán que recibir formación militar adicional antes de ser enviados a sus unidades, teniendo en cuenta la experiencia de la operación militar especial. El decreto de movilización parcial está firmado. De acuerdo con la legislación, las cámaras de la Asamblea Federal, el Consejo de la Federación y la Duma Estatal serán informadas oficialmente por carta hoy mismo. Las medidas de movilización comenzarán hoy, 21 de septiembre. Instruyo a los jefes de las regiones para que presten toda la ayuda necesaria a las comisarías militares. Subrayo especialmente que los ciudadanos rusos llamados al servicio militar en régimen de movilización recibirán el estatus, los pagos y todas las garantías sociales de los que prestan servicio por contrato. Me gustaría añadir que el decreto sobre la movilización parcial también prevé medidas adicionales para cumplir la orden de defensa del Estado. Los directores del complejo militar industrial son los responsables directos de aumentar la producción de armas y equipos militares y de desplegar capacidades de producción adicionales. A su vez, todas las cuestiones de apoyo material, de recursos y financiero de las empresas de defensa deben ser resueltas por el gobierno sin demora. Queridos amigos, en su agresiva política antirrusa, Occidente ha cruzado todas las líneas. Constantemente escuchamos amenazas contra nuestro país y nuestra gente. Algunos políticos y responsables de Occidente no solo hablan de planes para organizar entregas de armas ofensivas de largo alcance a Ucrania, sistemas que permitirían realizar ataques en Crimea y otras regiones de Rusia. Este tipo de ataques terroristas, incluso con armas occidentales, ya se están llevando a cabo en asentamientos fronterizos de las regiones de Belgorod y Kursk. La OTAN lleva a cabo un reconocimiento en tiempo real en todo el sur de Rusia utilizando modernos sistemas, aviones, barcos, satélites y drones estratégicos. Washington, Londres y Bruselas presionan directamente a Kiev para que traslade las operaciones militares a nuestro territorio. Ya no esconden que creen que Rusia debe ser derrotada por todos los medios en el campo de batalla, seguido de la privación de la soberanía política, económica, cultural y de cualquier tipo, y el saqueo completo de nuestro país. También recurren al chantaje nuclear. No solo estamos hablando del bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye, alentado por Occidente, que amenaza con una catástrofe nuclear, sino también de las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad de utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, contra Rusia. A los que hacen tales afirmaciones sobre Rusia me gustaría recordarles que nuestro país también posee diversos medios de destrucción, algunos de cuyos componentes son más avanzados que los de los países de la OTAN. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, para defender a Rusia y a nuestro pueblo, por supuesto que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Esto no es una broma. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros. La integridad territorial de nuestra madre patria, nuestra independencia y libertad serán aseguradas. Permítame subrayar esto una vez más, por todos los medios a nuestra disposición. Y los que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento puede soplar en su dirección. Está en nuestra tradición histórica, en el destino de nuestro pueblo, detener a quienes se esfuerzan por dominar el mundo, a quienes amenazan con desmembrar y esclavizar a nuestra patria, nuestra madre patria. Lo haremos incluso ahora, y así será. Confío en su apoyo. Bueno, lo he escuchado media docena de veces, Iñaki, y cada vez que lo escucho encuentro un matiz más potente. Quiero decir, ha intentado responder a todas las preguntas esenciales, ha recogido todo el relato de lo que ha sucedido sintéticamente, ha justificado plenamente la escalada en el conflicto y ha dejado claro y patente, con ese final además
de que nos ha tocado esto históricamente, tener que defendernos de esta barbarie y estamos preparados para ello y asumiéndolo, ¿no? Y no ha dejado ni siquiera en ese, escalamos un poquito, no vamos a hablar nada de, no, que lo sepáis, vuelvo a decirlo claramente, no estamos en broma, estamos muy en serio, vamos a poder utilizar armas nucleares estratégicas o no, pero vamos a poder utilizarlas y ha señalado a Bruselas, a Londres y a Washington. Sí, yo aprecio varias cuestiones, ¿no? Una es Putin, el gobierno ruso, el pueblo, la política rusa, digamos, la nación de naciones rusa ha aprendido la historia, como tú decías, ¿no? Ha aprendido la historia, pero ha aprendido sobre todo de 1941. Hace un tiempo ya Putin dijo, no vamos a cometer el error de 1939-41, eso no se va a volver a cometer. ¿Y en qué consistió aquel error? Pues consistió en que, desoyendo todas las informaciones exactas, que incluso con el día y la hora de la invasión nazi, por circunstancias, la Unión Soviética se preparó tarde y mal. Se preparó tarde, se empezó a preparar 2 días antes, pese a que algunas divisiones ya habían tomado decisiones sin pedir permiso a Moscú, jugándose muchos oficiales, jugándose la vida literalmente, movilizando sus tropas sin pedir permiso a Moscú porque veían que la invasión era inmediata, ¿no? Y había una orden estricta de Moscú de no movilizar un solo soldado. Pues, sin embargo, tropas que sabían lo que estaba pasando detrás de la frontera porque estaban allí, lo veían la preparación, veían todo, lo hicieron, ¿no? Sin embargo, esta vez no han cometido ese error. Esta vez han estado al tanto, han estado aprendiendo, y eso es una advertencia que ya lo había dicho Putin desde hace varios años, ¿eh? No vamos a cometer los errores, lo dijo inmediatamente cuando la primera acción defensiva en el Donbass, pero lo había advertido antes también, ¿no? Lo había advertido, como hemos comentado, cuando circuló, comentamos ayer ese vídeo, ¿no? Ese vídeo de cómo explicaba que todavía en 2014 no estaban en condiciones de lanzar una guerra, tenían otros medios y de hecho conquistaron y mantuvieron algunas repúblicas independientes, Crimea y todo eso, pero no estaban todavía en condiciones para eso, ¿no? Yo creo que esto es lo primero, ¿no? No han cometido el error que tantas vidas costó a la URSS en aquella situación. Segundo, lo están haciendo de una forma que tiene 2 objetivos para mí, ¿no? 2 objetivos que van totalmente unidos, ¿no? En la cuestión no estrictamente militar ahora, o en una cuestión militar en sentido amplio, que tiene 2 objetivos. Primero, los 2 van unidos, ¿no? Primero o segundo da igual, mentalizar al pueblo ruso de que se avecinan momentos muy duros. Hasta ahora el pueblo ruso ha aguantado momentos muy duros de economía, de cerco económico, no solamente desde el 14, sino desde antes, cuando el imperialismo norteamericano, alemán, europeo, destruyó la economía soviética, deliberadamente la destruyó, esto hay que decirlo, deliberadamente la destruyó, con el apoyo de sectores que se habían aburguesado y que venían del propio Partido Comunista, también hay que decirlo esto. Les ha costado tiempo, pero cuando empezaban a recuperarse vinieron 2 factores, la crisis del 2008, 2009, sobre todo a partir del 2010, cuando cayeron los precios del crudo y de las commodities, etcétera, y sobre todo luego las medidas represivas económicas del 2014 en adelante, donde Rusia, a partir de ahí, ha sido el país que más cerco económico ha sufrido, más que Irán, más que Cuba, más que Venezuela, más que China, más que otros, el más golpeado por esa red de presión global que tiene el imperialismo, ¿no? Y ahí lo han estado sufriendo, ¿no? Entonces ha sido una política muy coherente de advertir al pueblo ruso lo que se avecinaba, advertir, explicar. A la vez ha sido una política muy coherente de advertir al mundo. Y esta política empezaba a ser tan efectiva que por eso Occidente, el capitalismo occidental, ha reconocido que es una dictadura de la burguesía y ha silenciado en medios democráticos críticos de comunicación como el nuestro y como otros muchos. Y ha empezado una política de endurecimiento represivo interno muy dura. Incluso ha llegado en la rusofobia, ha llegado a atacar pilares centrales del conocimiento humano, no solamente de la cultura rusa, que cuidado, Tchaikovsky no solamente es cultura rusa,
Chaikovsky es cultura humana. Hay que decirlo muy claramente. No solamente es cultura rusa, es cultura humana, es Chejov. O sea, que no haya leído alguna novela de Chejov se tiene que quedar maravillado de lo que es capaz de hacer el cerebro humano, ¿no? Ahora mismo aquí acabamos de leer una obra de literatura, de historia literada, que no es de literatura histórica, ¿no? Impresionante sobre los últimos momentos de vida de Gengis Khan, sus relaciones, sus guerras con la cultura árabe, no con respecto a China, sino con respecto a toda la cultura árabe, a toda la cultura del ruso originario. Una obra perfecta, maravillosa, publicada primero en Rusia en los años 60, luego en Cuba, totalmente silenciada en Europa, ¿no? Y tenemos uno de los pocos ejemplares sobrevivientes de esa novela, ¿no? Es la cultura humana la que han intentado destruir con la excusa de que hay que dominar al pueblo ruso. Esto es un crimen tremendo del que todavía no somos conscientes, ¿no? Y como la pedagogía revolucionaria y la pedagogía liberadora que estaba haciendo Rusia se volvía contra la propia dictadura cultural de la burguesía, han tenido que proceder a esa represión, ¿no? Yo creo que este factor también ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí viene todo lo que ha venido a continuación. Está la cuestión militar también, cómo han desarrollado la estrategia de la guerra defensiva, ¿no? Con medios muy inferiores a los que tenía el ejército ucraniano, ¿no? Ayer el ministro de Defensa estuvo dando cifras de esos medios inferiores, ¿no? Prácticamente pues un quinto menos, una quinta parte del ejército, de lo que era el ejército ucraniano, era el ejército que defendía a las repúblicas del Donbass. Y pese a eso han tenido una proporción de como mínimo 11-1. Han infringido 11-1 en muertos, 11-1, esto es un dato espeluznante. En muertos y heridos han sido muchísimos más. Como comentamos ayer, la demostración técnica ha sido tremenda. Como comentamos ayer, la demostración de la sanidad militar ha sido tremenda, ¿no? Y hoy en la traducción auténtica bien realizada, Putin incluso ha dado más ejemplos de un frente de 1000 kilómetros, ¿no? Y lo que han ido, y un sistema defensivo de la OTAN tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y eso lo han ido rompiendo paulatinamente. Hay sitios donde pueden romperlo ya porque lo han ido desgastando poco a poco, ¿no? Y esa es otra de las mentiras occidentales en ese sentido. Hoy tenía previsto sacar un artículo que hoy mismo está en la EN sobre toda la mentira que han hecho sobre la contraofensiva, pero he preferido traer 3 artículos que precisamente en estos momentos son los que mejor cuadran para lo que está pasando, ¿no? Luego, cuando esto es como propuesta, la semana que viene, cuando estemos de nuevo el lunes en el debate, podríamos comentar el artículo de Budinin que pasaste ayer, ¿no? Que no lo he podido leer a fondo, me gustaría leerlo a fondo antes de hacer un comentario, ¿no? Y por último, ya para terminar, me recuerda a partes, no a todo, me recuerda a partes del discurso de Stalin una semana después del comienzo de la guerra, de la invasión nazi de la URSS, ¿no? Partes de ese discurso están ahí, ¿no? Y es lo que comentábamos también ayer, ¿no? La función del sentimiento nacional. Esta función del sentimiento nacional que está totalmente despreciada por las izquierdas eurocéntricas, más que por las izquierdas, por el reformismo, ¿no? Y que es un problema muy serio y es una cuestión muy seria que recorre la formación del materialismo histórico desde su origen. Desde su origen está el problema de la complejidad de los sentimientos nacionales en la evolución de la historia, ¿no? En la evolución de la historia. Acuérdate cuando hacíamos los análisis, y concluyo con esto, los análisis del manifiesto comunista, cuando llegamos al problema de los principios del comunismo, como de 1847, como la pregunta sobre la cuestión nacional estaba en el aire, ¿no? Porque la estaban analizando. Pero ya en los textos anteriores, sobre todo en Engels en 1845, cuando analiza el trato que dan los ingleses a los irlandeses, está claramente expuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta cuestión nacional vuelve a aparecer ahora. Y es uno de los problemas que los que sostienen que esto es una guerra interimperialista se niegan a analizar.
Se niegan a analizar. Y es uno de los problemas, es una de las características esenciales que hizo Lenin en el texto sobre el imperialismo. Y no solamente sobre el imperialismo, que aquí hay otro problema. Cuando se analiza si el debate, cuando entramos al debate sobre si Rusia es imperialista o no es imperialista, estamos cogiendo solamente un libro, que es el de Lenin, y estamos cometiendo 3 errores simultáneos. Primero, no estamos analizando la cantidad de autores que analizaron el imperialismo. Lenin lo que hizo fue, con mucho mérito, porque era su capacidad, recoger a todos los autores y sintetizar lo que unía a todos ellos y añadir su propia aportación. Esto no lo hace cualquiera, esto no lo hace cualquiera, esto lo hace personas que han leído profundamente la dialéctica, que han leído profundamente la filosofía materialista, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo error que comete, o sea, y por tanto no se cita a otros autores que analizaron el imperialismo, ¿no? Segundo error que cometen quienes sostienen eso, ¿no? Que ignoran o quieren ignorar que Lenin no solamente en esa época, no solamente habló del imperialismo, sino que el imperialismo es una parte de un pensamiento global, que en algunas cosas está en el imperialismo, pero el mismo problema está analizado en otras cosas, y que no se puede separar el imperialismo de Lenin de otros textos, como por ejemplo el del Estado, de otros textos como por ejemplo el de la cuestión nacional, de otros textos como por ejemplo de la teoría de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se comete, ese profundo error, se descontextualiza absolutamente todo y se presenta un debate pues, de la metodología medieval, por decirlo, o de la sabiduría libresca de la burguesía. Se coge un libro como si ese libro fuera el saber absoluto, y si la letra no coincide, el hecho de Procusto, de la mitología griega, ¿no? O sea, Procusto ya sabemos quién era, un bandolero que era semidios, que estaba, uno de esos que a mí me fascina la mitología griega por lo humana que es, ¿no? Estaba en un cruce de caminos, llegaba una persona a descansar, le decía, sí, duerme perfectamente. Si la persona era más corta que su cama, le estiraban las extremidades hasta que llegaba a la cama. Si era más grande que su cama, le cortaban las extremidades para que entrara en la cama. No importaba lo que era la realidad, el criterio era la cama, o sea, no importaba absolutamente, el criterio era el dogma, ¿no? Ese es el hecho de Procusto, ¿no? Pues con el imperialismo de Lenin se hace lo mismo, es el hecho de Procusto. Si hay cualquier cosa que no coincide con una palabra escrita en el año 2010, en el año 1914-15, no vale absolutamente para nada. Entonces, o sea, esos 2 errores se suman al tercero, ¿no? Que es hacer un salto tremendo de aquella época a esta, sin tener en cuenta los cambios mundiales que hubo, ¿no? Y un cambio mundial es precisamente la irrupción del socialismo. El imperialismo no es el mismo desde que irrumpió el socialismo. Imposible, no es el mismo, es otro. Es una máquina no cualitativamente superior, sino política y militar e ideológicamente superior. Y esto tampoco se tiene en cuenta. Uno de los problemas que tiene mucha gente que analiza la lucha interimperialista actual, que no es una lucha, es precisamente la cuestión nacional, todo lo que estoy diciendo, y luego que salta olímpicamente de paso de todos los cambios que ha habido en más de un siglo de historia, ¿no? Bien, pues todo eso en esta declaración que ha hecho Putin ahora, todo eso está latente ahí, está latente ahí, ¿no? Mira, Con aciertos, sin aciertos, etcétera, etcétera, está latente ahí, ¿no? O sea, volvemos a lo de siempre, estamos en una lucha política, en una praxis entre la mano y el cerebro, entre la teoría y la práctica, y tenemos que demostrar y enseñar la unidad dialéctica de ambos extremos, que son una unidad de contrarios complementarios, una unidad en realidad dialéctica, no de contrarios. mira, lo de Procusto igual lo tendríamos que aplicar también a cómo se juegan con esas dogmas por ejemplo, la definición de proletariado, clase obrera y estas cosas. Sí. Igual algún día nos meteremos en eso, no toca hoy, pero lo haremos, supongo que cercanos a los espacios que hacemos de lectura del manifiesto. Pero lo que has dicho es muy interesante, porque se aplica el concepto, por ejemplo, imperialismo, paso superior del capitalismo, punto, ya está, y resulta que, como tú dices, la aparición del socialismo cambia todo, porque la estructura de pensamiento del capitalismo encaja perfectamente sobre las piezas del feudalismo. Lo que no encaja en esa estructura de pensamiento es el socialismo. No encaja hasta tal punto que no puedes aplicar las mismas conclusiones coherentes de paso de uno a otro. O sea, se rompe esa estructura de pensamiento. Eso es lo que yo veo en esa
en esa fórmula. Hay Entonces, un salto cualitativo, hay una ruptura cualitativa, sí, sí. sí. Y entonces esa ruptura, al no verla, todo la coherencia y el argumento, fíjate, te lo voy a poner en la praxis en otra cosa. Tengo camaradas que están asustados con la cantidad de avalancha de noticias en grupos de cientos de miles de seguidores, que además son grupos que en teoría durante todo el tiempo han estado apoyando el operativo especial y de repente aparecen ahí asustando a todo el mundo con muchos elementos de cuidado, que ya están haciendo por lo bajini acuerdos de intercambios de prisioneros de este tipo, del otro, que yo no niego ni la mayor ni la menor. Digo, que de la forma que proporciona un susto a la gente de calibre enorme, de forma que ayuda al pánico que quieren provocar, están realmente siendo funcionales al enemigo, en este caso, hasta tal punto que yo me pregunto, ¿de verdad somos tan frágiles en nuestra solidez, en nuestro conocimiento de cómo ha funcionado ese gobierno ruso durante todos estos años, ese gobierno de Putin desde el 2007, pero incluso más allá, pero es durante todos estos años y cómo está haciendo las cosas en este momento tan delicado, cómo está haciendo ese gobierno ahora las cosas, pues vemos que no es coherente con esa forma de pensamiento, con esa ética, con todo eso. Esas noticias que nos llegan de un determinado modo, sin explicar, sin concretar, sino simplemente haciendo provocar la reacción de pánico, de miedo, de rechazo. Yo creo que ahí también está el que nos queremos adaptar a la estructura de pensamiento de la competencia, de la ira, del terror, del imperialismo, aplicado a cualquier paso que damos desde ejércitos y desde... es como aplicar la coherencia de una invasión a la coherencia de una acción defensiva de guerra. Sí, sí. Sí. Y yo creo que ahí tenemos que ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes y entender que, no, pero siempre han sido los nuestros. Y que si en un grupo como el de Texicos de Putin, que es un grupo, el concreto de hijos de Putin, con una fortaleza mayor, pero con un volumen mucho menor de seguidores, estamos convencidos que cuando hay un grupo de más de 4 hay infiltrados. Pues entonces imagínate en un grupo de 100.000. Oye, pero es que desde el principio podían haber estado los infiltrados jodiéndola. No, de eso se trata. O sea, ¿qué creéis? ¿Que Gorbachev mostró lo que iba a hacer desde el principio? No, señor. Estuvo ahí siguiendo a pies juntillas todo lo que tenía que hacer hasta el final. Y solo en el momento determinado saltó la rata y dijo, estoy aquí para otra cosa. Entonces, realmente, en ese sentido, creo que todos los ejemplos que has puesto son pues muy válidos ahora mismo, ¿no? Yo te voy a leer, para rematar este análisis porque el artículo de Juan, lo quiero leerlo entero luego. No sé si lo has visto tú. No, ni lo he visto, no, es que vale. No lo he visto, no. Bueno, pues antes te voy a leer así por encima 2 o 3 notas de la gente, de la gente, no, pues de Pepe Escobar por ejemplo, Pepe Escobar en su Telegram. Pepe Escobar decía en su Telegram ayer, pasé buena parte del día yendo a través del habitual granizado think tankland en mi bandeja de entrada, el engaño, las ilusiones, la mala información, la desinformación, la propaganda de mierda, la estupidez absoluta, una vez más alcanzan niveles alucinantes. Rusia está tan débil, Putin está contra las cuerdas, el frente interno se está agrietando. Dice aquí él, solo los lemmings con un coeficiente intelectual muy por debajo de la temperatura ambiente pueden caer en él, pero así es como funciona el mezquino think tankland y las sucursales de la Unión Europea que han labrado un nicho muy especial de estupidización, ¿no? Dice él, la operación militar especial 1.0 fue toda una bofetada de guante de terciopelo. La operación militar especial 2.0 en la que entramos ahora va a ser un dial de dolor a lo grande. Y espérate, aún no tanto. La movilización parcial puede ser suficiente para llegar hasta Odessa, pero no para tomar Kiev y mantener de forma segura una línea del frente de más de 1000 kilómetros. Así que puede haber más aumentos y más escaladas durante otro 3.0 el año que viene, ¿no? Pero el poder de ataque aéreo que ahora va a ocurrir después de las, esto lo añado yo, después de las referéndums que terminan el martes y que a partir del martes o miércoles, y a partir del miércoles jueves, vamos a ver una acción ya de una
territorio ruso aceptado, en el que automáticamente la forma de defenderlo y de marcar las líneas rojas va a ser mucho más brutal por la misma infraestructura de ataque aéreo, ¿no? Dice aquí Pepe Escobar que el Ministerio de Defensa hará todo lo posible por la destrucción total de la infraestructura estratégica. Una OTAN aturdida no lo derribará y esto va a ser así sangriento, va a ser, bueno, ahora es una guerra real, dice él, en el sentido de guerra contra la OTAN directa, ¿no? Luego aquí tengo dos notas más, que una es que en Rusia, de 25 millones de reservistas, como hemos dicho, solo se movilizarán 300.000, un 1% aproximadamente. Estamos hablando de ciudadanos que han servido previamente en el ejército, que tienen una especialidad de registro militar necesaria para las Fuerzas Armadas de Rusia, tienen experiencia en combate, pero los medios occidentales, como de costumbre, te intentan convencer de que hay una gran cantidad de ciudadanos rusos que están huyendo del país y exponer a los rusos como cobardes que temen a la guerra. La histeria similar ocurrió, si recordáis, en Occidente después del 24 de febrero, cuando los medios intentaron convencer a los europeos de que la mayoría de los rusos estaban en contra de la guerra y de Putin. Más tarde resultó que había más del 80% de ciudadanos rusos que apoyaban la operación especial y al presidente de Rusia. Bueno, luego hay otra nota que tengo por aquí que dice: ¿qué conseguirá Rusia después del referéndum? Pues bueno, Rusia añadirá otros 5 o 6 millones de nuevos ciudadanos, que en realidad, si juntamos en el futuro con los refugiados que acaben de retornar y la población total de esas nuevas regiones, podrían ser de 8 a 9 millones de ciudadanos nuevos más que regresan a casa. El área de los territorios liberados, donde el referéndum se celebrará, esa sobre unas 113.000 kilómetros cuadrados. Recordad que de esos 113.000 kilómetros cuadrados que ayer decían a un platillo, ¡buah! Y todavía lo está hablando en sitios que ni siquiera los tiene Rusia. De momento tiene de esos 113.000, 100.000. 100.000. Y en términos de área, esto es más grande que toda Bulgaria, que toda Cuba, que toda Corea del Sur, y la población es mayor que la de Bélgica, la de Bielorrusia, la de Israel o la de Austria, por decir algunos espacios, ¿no? Tú lo has señalado muchas veces en este programa, cómo eso se resolvía así, ¿no? Se decía, cuidado, es que a veces no nos damos cuenta de lo que son 1.000 kilómetros de frente y que puede ser, pues, como Reino Unido, toda la isla de Gran Bretaña. Bueno, un mapa de las nuevas regiones de Rusia me han pasado en un vídeo en que se ve el frente al 21 de septiembre y las regiones que son esos límites administrativos y que luego las que se ven al final, los territorios que tenemos que liberar. Os voy a mostrar ese vídeo poniéndolo en parada, simplemente para enseñaros la imagen. Mirad, aquí está la imagen y si veis, ahí veis una línea roja del frente en este momento, ¿lo veis? Esa es la línea roja del frente de lo que se tiene. Y ahora mismo, lo que está protegido aquí esta zona es la que se perdió de Kharkov, para que os hagáis una idea, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson. Bueno, pues fijaros, cuando le damos a esto es las 4 zonas, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y Kherson, y ahora estas serían las zonas completas, o sea, esto faltaría en Donetsk, que por eso ese frente está tan cerca de Donetsk, Donetsk es la capital. Esto sería lo que queda de Zaporozhye, y este poquito es lo que queda de la zona de Kherson, que incluso hay zonas cogidas de fuera del Oblast de Kherson, ¿no? Que yo creo que van a llegar hasta allá, hasta Odessa, y que van a llegar aquí hasta Dnipro, que Dnipro está aquí. Bueno, vamos a ver esto un poco más claro. Si avanzamos un poquito el vídeo, veis la zona que no se tiene, como hemos dicho con la demarcación, y si lo hacemos del modo al contrario, veis la zona que falta recoger para tener toda esa zona cubierta de los 4 espacios que han decidido hacer las elecciones. Recordad que en Zaporozhye, en donde está la central, por supuesto también está el ejército ruso protegiendo la central y que no va a dejarla ahí, obviamente, para esta gente. Bueno, como ves, son datos que si la gente no los tiene en la cabeza, también descontextualiza el enorme espacio, la enorme cantidad de población que se suma a partir del próximo día, y eso va a ser territorio ruso.
Sí, y luchando contra un ejército que era casi el doble y que encima tenía una preparación sistemática de la OTAN, con especialistas de la OTAN a pie de cañón, no a pie de calle, a pie de cañón, etcétera, y con un material abundantísimo, ¿eh? También hay que decirlo.